Bueno, en muchos países se siguen encarcelando a personas por su condición sexual. Es una de las tantas denuncias que llevan a cabo Amnistía Internacional, que precisamente van a organizar una recogida de firmas por una ley rusa que impide besarse a los homosexuales. Vamos a hablar de ello con Gonzalo Serrano. Muy buenas tardes y Hola. Bienvenido. Y con José Araujo. Muy buenas tardes. Hola, también. Gonzalo, si yo te nombro países como Irán, como Somalia, como Sudán, como Pakistán, ¿qué te dicen a ti como representante de Amnistía Internacional? Bueno, de por sí, que allí se violan muchos derechos humanos, pero si hablamos en el tema LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que allí hay pena de muerte para las personas homosexuales o bisexuales. Por ley, simplemente se condena a muerte a cualquier persona que sienta atracción o tenga una relación afectivo-sexual con otra persona, y que las autoridades lo descubran o que alguien les denuncie. Y es sin duda algo a tener en cuenta. Por ejemplo, los gays y las lesbianas de esos países muchas veces piden asilo y refugio en países occidentales porque allí no pueden vivir su vida con normalidad, porque se sienten perseguidos. Son encarcelados y torturados. Claro, en esos países precisamente que has comentado hay pena de muerte. Si un juez de allí, que bueno, hay que ver también cómo son los procesos judiciales de allí, dice que ha quedado demostrado que esa persona es homosexual, hay pena de muerte, la matan. El Estado de allí la mata. Pero luego hay más de 70 países en el mundo donde no hay pena de muerte, pero sí te meten en la cárcel, sí demuestran o dicen que eres homosexual. Madre mía, ¿y Amnistía Internacional de qué forma ayuda a estas personas? Mira, nosotros desde Amnistía somos una asociación de voluntarios con más de 1 millón de miembros, de socios y socias en el mundo. Lo que hacemos es llamar la atención sobre casos concretos para que cambien la vida de esas personas hacia mejor y para dar un ejemplo de lo que está pasando en zonas del mundo. Por ejemplo, en Egipto hemos tenido varios casos sobre chicos gays que habían sido encarcelados pues porque habían quedado con alguien a través de una web, o porque habían celebrado una fiesta donde se suponía que había muchos gays y allí había personas homosexuales. Simplemente por eso, pues en ese caso lo que hicimos es lanzar una acción global en todo el mundo para que ciudadanos y ciudadanas de cualquier país mandara cartas al gobierno de Egipto, al anterior gobierno, para decirle que sabíamos lo que estaba pasando allí, que habían metido en la cárcel a gente solo por ser homosexuales y que eso vulnera los derechos humanos más básicos. Entonces lo que hacemos primero es investigar para tener la información correcta de lo que está pasando y luego actuar, pedirle a la gente que actúe, porque en Amnistía creemos que los derechos humanos los tenemos que defender entre todos y entre todas. Bueno, tenéis mucha fuerza, estáis en muchos países, ¿no? Estamos en más de 150 países y la verdad es que sí que tenemos más de 50 años como organización. Es una organización que tiene ya una de las más antiguas, ¿no? Claro, más asentada en el tema de los derechos humanos y además que tenemos un procedimiento de actuación, además de la independencia, que es básica, porque no aceptamos subvenciones de gobiernos ni de Estado, porque si luego tenemos que decirle qué estáis haciendo, pues podría estar ahí en tela de juicio nuestro posicionamiento. Por eso funcionamos con las cuotas de los socios, eso nos da fuerza para hacer esas acciones. No solo acciones de denuncia, que en Amnistía también lo tenemos muy claro, también hacemos propuestas, que es lo que queremos que se haga en muchos ámbitos que tengan que ver con los derechos humanos, no, sobre todo en el tema de la pena de muerte, el tema de la libertad de expresión es básico, y el tema de la dignidad de las personas, sobre todo de las personas con pocos recursos, las personas pobres, porque ahora más que nunca estamos viendo que si no tienes dinero parece que dejas de tener derechos, y los derechos tienen que estar ahí siempre. Muy bien, pues son cosas, la verdad, a veces nos parece lejanas, pero sin embargo van aprobándose leyes nuevas que siguen rechazando a las personas. ¿Cuáles son esas leyes, por ejemplo, en Indonesia o en Rusia? Por ejemplo, en Rusia, este mismo mes de enero, el mes de enero pasado, el 22 de enero, se votó en el Parlamento una ley, era la primera votación, en la que se pretende que hablar de homosexualidad sea una falta, un delito, para proteger a los menores. Entonces, esa ley, que todavía no ha sido aprobada porque en la Duma, la Cámara de Representantes, necesitan 3 votaciones, solo ha habido una,
Si se aprueba esa ley tras las 3 votaciones, eso implicará que en la televisión, en la calle, en los colegios, en ningún sitio se va a poder hablar de homosexualidad, siempre que sea un horario o un lugar donde puede verlo un menor, es decir, en cualquier sitio y a cualquier hora. Y por tanto están prohibiendo que se hable de homosexualidad, que las personas homosexuales simplemente puedan besar a su pareja en cualquier sitio público, que puedan manifestarse. Esto está prohibiendo, por ejemplo, el derecho a manifestación, que haya una manifestación para exigir derechos. Y es algo tan básico que en la Declaración de los Derechos Humanos. Existe el derecho a manifestación, existe el derecho a expresarse, existe el derecho a reunirse, existe el derecho a casarse también, por ejemplo, pero toda esta ley que quieren aprobar en Rusia y que de hecho ha tenido en la primera votación el apoyo de casi todos los parlamentarios rusos, pues lo que va es contra la Declaración de los Derechos Humanos. José, hablamos un poquito contigo. Sí. Porque representas o eres responsable de la red de escuelas. ¿Qué es la red de escuelas? Bueno, la red de escuelas es un proyecto propio de Amnistía, de la sección española de Amnistía, que el objetivo del proyecto quiere llevar los derechos humanos a los centros educativos, a las escuelas, a los institutos, a todos los centros educativos, para que así los chicos y las chicas sepan qué son los derechos humanos y por lo tanto sepan defender los derechos humanos que son sus derechos precisamente, ¿no? Porque esto es cuestión de educación, está claro. Claro, es un pilar dentro de la organización, es un pilar bastante fundamental la educación. Desde la organización estamos muy preocupados porque haya una educación en valores de derechos humanos, porque pensamos que los chicos y las chicas de hoy son los hombres y las mujeres del mañana, ¿no? Uh-huh. Y ellos son precisamente los que van a tener el mundo luego. El mundo que hoy estamos haciendo es el mundo que luego será, ¿no? Un mundo sin derechos humanos es un mundo bastante empobrecido. Muy bien. He sacado aquí un textito vuestro. Dice, si eres docente, estudiante o formas parte del AMPA, puedes promover la participación de tu centro escolar en esta red. No sé si puedes explicarnos cómo un colegio puede participar. Sí, el proyecto ha ido modificándose un poco, ¿no? De tal forma que hoy en día, a través de la propia web de Amnistía, los centros pueden inscribirse precisamente a esta red de escuelas, que es como llamamos al proyecto, ¿no? Ahí hay, en la web de Amnistía hay una pestañita, actúa, y en esa pestañita al final está red de escuelas. Se teclea ahí. Uh-huh. Y aparece pues el espacio de la red de escuelas. Y ahí en un lateral pues hay otra pestañita para poder inscribir al centro. Incluso los materiales que elaboramos para los centros se pueden descargar desde la propia web. Muy bien. Aquí me habéis traído camisetas. ¿Esto qué es? Bueno, estos son los materiales que usamos en las acciones de la calle, son los petos que los activistas de Amnistía nos ponemos cuando vamos a la calle. Por ejemplo, el 14 de febrero, cuando tengamos la acción de recogida de firmas que vamos a tener, pues tendremos esto para que la gente nos identifique con el símbolo de Amnistía. La imagen visual de Amnistía, pues el color amarillo y la vela con el espino, ¿no? Ya que estamos hablando de la vela, no sé si recordáis un poquito o queréis recordar con los telespectadores la historia de cómo crece esta organización, porque la vela es muy significativa, ¿no?, de sus comienzos. Bueno, la organización empezó porque un abogado británico escribió un artículo en un periódico en el año 61 fue, y él lo que contaba en ese artículo es que hay personas que estaban en la cárcel olvidadas, presos de conciencia, en sitios como en España era. De hecho, 3 de las personas de las que se actuó al principio eran presos de la dictadura franquista, y entonces en Inglaterra lo que se proponía en ese artículo era a la gente, a los lectores de ese periódico, que escribieran
a los gobiernos donde estaban esas personas de las que él hablaba. Y él se sorprendió al ver que había miles de personas que escribieron al ver que había información concreta de unos casos, y eso supuso que hubo personas que vieron mejorar su situación en esas cárceles. Y a partir de ahí fue cuando empezó la organización. Él decidió fundar Amnistía Internacional con ese objetivo en principio, los presos de conciencia, liberar a gente que estuviera en la cárcel solo por sus ideas, por pensar diferente de un Estado, de un gobierno dictatorial. Y la vela y el espino lo que implican, la vela lo que pretende es llevar luz a la oscuridad, precisamente a esas cárceles donde están presos olvidados, y el espino habla de esas cárceles, da la idea de estar encerrado en un sitio y donde precisamente hace falta más luz para tener esperanza. Y ese era el objetivo inicial de Amnistía, dar esperanza a esos presos que sienten que se les ha olvidado y que nadie se acuerda de ellos. Empezó como una campaña y ahora es una organización importantísima, ¿no? Claro, es la fuerza de la gente que se une y que quiere cambiar las cosas, porque es siempre la clave, cambiar las cosas para que los derechos humanos sean una realidad. Muy bien. Tenéis una exposición también del 1 al 13 de marzo en la Casa Museo. Ellos van a exponer una muestra de fotografía, ¿no? Hablando un poquito de... Sí, la exposición es la Declaración Universal de los Derechos Humanos expuesta a través de fotografía. Fotógrafos y fotógrafos bastante de renombre, pues han hecho una serie de fotos que ilustran precisamente situaciones donde los derechos humanos, cada uno de los derechos humanos de esa declaración, que son 30, pues han estado pues, en una situación comprometida, ¿no? Entonces, pues animamos a todas las personas que vayan precisamente a verla, y porque cada foto pues tiene pues su leyenda, ¿no? Su espacio donde se explica cuál es esa situación, ¿no? Es una exposición bastante interesante, la hemos tenido ya aquí en Málaga en varios sitios, y la verdad que es muy interesante de ver. Muy bien, solamente ya la foto de portada es preciosa, en blanco y negro. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, a vosotros. Muy bien, esperar un poquito.